buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a todos a nuestra reunión de adoración a nuestro gran Dios y Salvador por medio de su palabra, de estudiar su palabra juntos, por medio también de cantar alabanzas a nuestro Dios, por medio de celebrar la cena del Señor. Es a lo que hemos venido en esta mañana y damos gracias al Señor porque si ya siempre es un privilegio venir a la casa del Señor para adorarle y lo hacemos en libertad, en estos tiempos de restricciones aún valoramos más el hecho de poder venir. Queremos saludar a los que nos tenéis que ver desde casa, a los que aún no podéis estar asistiendo a las reuniones. Estamos orando por vosotros y os echamos de menos y queremos recordaros que en el momento que consideréis apropiado reuniros con nosotros, solo tenéis que avisarnos y os incluiremos en este sistema que estamos teniendo que utilizar de manera que podemos proveer la asistencia para todos cada domingo. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, es lo que hemos venido a hacer, y vamos a pensar en la maravilla de la obra de nuestro Señor Jesús a nuestro favor, cómo Él murió en la cruz, en aquella cruz, como acabamos de cantar. Él nos salvó, Él nos redimió. Pero lo que hace que realmente tenga sentido nuestra fe y estemos aquí en esta mañana y no en cualquier otro lugar, es que Él murió y resucitó. Él venció a la muerte y nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna en base a aquel que está vivo. El que, como nos recuerda el libro del Apocalipsis al principio, dice Él mismo: yo soy el que vive y estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y Pedro escribe en su primera carta estas preciosas palabras, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que quiero que sean nuestra llamada a la alabanza en esta mañana. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es esta esperanza, hermanos y hermanas, que tenemos por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que vamos a alabarle en esta mañana y vamos a comenzar cantando juntos una canción. Nos vamos a poner en pie y vamos a cantar al Dios que adoramos. Por
el Dios que adoramos, el Dios que envió a su Hijo desde los cielos y al que vamos a adorar ahora por medio de la lectura de su palabra. Quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Porque nuestro Señor Jesús derrotó a la muerte y al pecado. Derrotó a la muerte y al pecado, algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y esto es de lo que Pablo escribe aquí a los corintios, para afianzarles en la verdad y en la doctrina fundamental de la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15 dice así: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, os predicamos y así creísteis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nuestra fe no es vana, nuestra esperanza es viva. Los que ya han dormido en Cristo están con Cristo. Ellos son los privilegiados, no nosotros aún que estamos esperando a estar con Cristo. Y mientras Él no viene, vivimos confiados en la verdad de que Cristo resucitó. Hermanos, cantemos también acerca de esta verdad. Esta
Muy bien, pues voy a invitar ahora a los niños que salgan para la escuela dominical con su profesora en esta mañana para que ellos sigan estudiando la palabra de Dios. Como vamos a hacer todos los demás, los que nos quedamos aquí, pues los niños podéis salir ya. Y quisiera que los demás juntos abriéramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En esta mañana vamos a estar estudiando los versículos que van del versículo 12 también al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Y en esta mañana el tema que vamos a considerar juntos es una perspectiva adecuada de la santificación. Una perspectiva adecuada de la santificación. Hebreos capítulo 12 y versículo 12 dice así: Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Vamos a orar y pedir al Señor que Él dirija nuestra meditación de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, estamos ahora ante tu palabra, conscientes de que ella es verdad, todo lo que dice es verdad, no hay error, no conduce al error, es perfecta, nos guía por el camino que debemos andar, nos muestra a Cristo, a tu Hijo, en toda su belleza y en toda su gloria, nos exhorta a vivir nuestras vidas con nuestros ojos puestos en Él. Tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos y ahora, al estar delante de ella, Señor, al estar realmente delante de ti para escuchar tu voz, quisiéramos pedirte, Señor, que nos hables de manera que podamos entender tu voluntad y seamos animados a obedecer tu voluntad. Y, Señor, que tú traigas el alimento que necesitamos, que tú traigas la comprensión que aún nos falta, que tú traigas la corrección que estamos necesitando, aún si no somos conscientes, que tú traigas el ánimo que necesitamos, que podamos avanzar en nuestras vidas de fe, en la carrera que tenemos por delante, y podamos hacerlo con nuestros ojos puestos en aquel que nos salvó y aquel que intercede por nosotros, aquel que venció a la muerte, aquel que está vivo. Y, Señor, que la meditación de tu palabra en esta mañana sea de tu agrado, que sea como olor grato que sube hasta tu presencia, porque nuestro propósito, Señor, además de ser alimentados por tu palabra, es adorarte, glorificarte por medio de escucharte con atención y obedecerte con devoción. Dirígenos, Señor, en esta mañana, dirige también a la profesora en la escuela dominical, que ella pueda también, Señor, enseñar a estos niños las maravillas de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, que tú la guíes y que también tú obres en el corazón de estos niños, quienes te pedimos que en tu voluntad les salves, que ellos puedan entender este precioso evangelio, puedan entregar sus vidas a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La semana pasada estuvimos considerando cómo Dios utiliza el sufrimiento para disciplinar a sus hijos. Y veamos que era muy importante entender que cuando el autor está utilizando aquí la palabra disciplina o disciplinar, la está utilizando en el contexto del concepto hebreo de la disciplina, que no solo tenía que ver con el castigo, sino que incluía también la instrucción, el cuidado por medio de la enseñanza, ese buen padre que dirige a sus hijos por el camino adecuado. Y vimos cómo el Señor utiliza el sufrimiento, momentos de sufrimiento en nuestra vida para dirigirnos y para hacer su obra en nosotros. Y vimos como una perspectiva adecuada del sufrimiento nos ayuda a nosotros a responder apropiadamente ante el sufrimiento. Por eso el autor les cita Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, y ahí lo tenemos en el versículo 5 de este capítulo 12 de Hebreos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. A veces es difícil comprender cómo Dios en su soberanía permite el mal en nuestras vidas. Lo permite para obrar su perfecta voluntad en nosotros. Nuestro Dios, como vimos el domingo pasado, es un Padre perfecto que nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Una lucha que conlleva sufrimiento. A veces sufrimiento por hacer la voluntad de Dios y sufrimos injusticias por obedecer a Dios. Sufrimiento a veces por no hacer la voluntad de Dios. Y entonces viene el castigo de Dios, las consecuencias de nuestro pecado, consecuencias obviamente temporales, porque en Cristo hemos sido perdonados y liberados de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Y a veces sufrimos por voluntad de Dios, cuando pasamos por pruebas. Cuando Dios permite que el mal de este mundo nos golpee, como Dios hizo con su siervo Job, un hombre que se nos dice en la palabra de Dios que era justo, y que Dios permitió que el mismo Satanás le golpease duramente, terriblemente. Y tenemos esa confesión de Job al final de este libro, de su libro, diciendo que realmente reconoció antes, después de todo esto, que a Dios le conocía como de lejos, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún Dios está dirigiendo todas las cosas. Cuando sufrimos, Él está dirigiendo todas las cosas. Nos dice Pablo en Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Dios está actuando. Dios está obrando. Y aunque nosotros no lo vemos, Dios está obrando de manera perfecta. Porque es un Padre perfecto. Y al continuar ahora con nuestro pasaje, vemos en el versículo 12 un por tanto, un por lo cual, como traduce Reina Valera. Hay una continuación en el argumento del autor de esta carta que va desde lo que Dios hace en nuestras vidas a lo que nosotros hemos de hacer. En estos versículos encontramos 3 exhortaciones específicas que nos enseñan algo sumamente importante en nuestras vidas de fe, algo en la carrera que tenemos por delante, en la carrera que estamos corriendo con paciencia, algo que la Biblia describe como nuestra santificación, nuestra santificación. Y el concepto bíblico de santificación nos recuerda que la salvación no es la meta de la carrera. La salvación, de hecho, es el inicio de la carrera. Dios nos salvó para santificarnos. Dios nos libró de la esclavitud del pecado para que nosotros ahora podamos servir a Cristo. Y sin perder la cita de Hebreos 12, fijaos cómo Pablo lo describe en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículos del 16 al 22. Ahí Pablo está hablando de cómo el creyente ha sido liberado del pecado y por tanto ya no vive como esclavo del pecado, sino como esclavo de la justicia. Y Pablo dice ahí en Romanos 6, 16,
¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. Lo que tenemos por delante, siervos de la justicia, siervos de Cristo, la santificación, el obedecerle, el ser hechos más y más como Él. El resultado, la vida eterna. Así que hay una carrera que empieza con la salvación y que termina con la vida eterna, y es un concepto extraño decir termina con la vida eterna, realmente la vida eterna, ¿verdad? Pero todo ese proceso, todo el tiempo que Dios nos quiera tener desde que nos salva hasta que estamos en su presencia eternamente, santificación. Y esto es lo que el autor a los Hebreos está enfatizando en nuestro pasaje. En los versículos que hemos leído es como si él estuviera diciendo: hermanos, Dios está haciendo su parte en nuestra santificación. Dios es ese Padre perfecto que obra su perfecta voluntad aún por medio de nuestro sufrimiento. Él está haciendo su parte, ahora a nosotros nos toca hacer la nuestra. Porque si bien sabemos que nuestra salvación es una obra de Dios, que no depende de nosotros, es la obra de Dios completamente, de principio a fin. Hemos de saber también que nuestra santificación es una obra de Dios en la que Él sí espera algo de nosotros. Como muy bien lo explica el pastor inglés Ian Hamilton, fijaos lo que él dice: todo nuestro pensar con respecto a la santificación estaría completamente desviado si dejamos de reconocer que la santificación es tanto una obra soberana de Dios como también una obra que requiere nuestra diligencia y obediencia. Esto es la santificación. Dios obra, Dios actúa y nosotros también respondemos con nuestra diligencia y nuestra obediencia. Además, esto es algo que el autor de esta carta nos enseña claramente. Tanto la realidad de la santificación, fijaos, venid conmigo por un momento al capítulo 10 y versículo 14. Hebreos capítulo 10, en este tremendo capítulo que ya vimos, en el que el autor está argumentando, explicando, llegando a la tremenda conclusión de que Cristo, por medio de una sola obra, nos salvó para siempre, una vez para siempre. Fijaos cómo lo describe aquí: porque por una ofrenda, versículo 14, Él ha hecho perfectos, y esta palabra perfectos en el contexto de Hebreos, si recordáis, explicamos que habla de la salvación, no de que somos personas perfectas ahora, sino que hemos sido perfeccionados en el sentido de que hemos sido salvados. Y fijaos lo que dice: por una obra Él ha hecho perfectos para siempre, fijaos, a los que son santificados. Es claro, ¿verdad? Hay un concepto completo, cerrado. Él nos ha hecho perfectos, es lo mismo que decir nos ha salvado completamente. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que añadir nada. Nosotros no perdemos una salvación que Cristo completó. Pero luego aquí hay un concepto continuo, algo que está ocurriendo. Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El autor nos muestra la realidad de la santificación y nos muestra también la realidad de nuestra responsabilidad en la santificación. Cuando unos versículos más adelante, en el versículo 24,
Podemos leer desde el 23, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y ahora versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Notad esto, hermanos, cómo el autor les manda, en base a la obra perfecta de Cristo, ahora esforzarnos en esta santificación, exhortándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, hasta ese día que se está acercando. Y además, el autor nos muestra aquí una verdad fundamental, otra verdad fundamental en el contexto de la santificación. Y es el hecho de que Dios ha diseñado nuestra santificación para que ocurra en el contexto de la iglesia local. Dicho de otra manera, tu santificación no depende solo de ti. Dios está obrando y Dios quiere que tú actúes por medio de diligencia y obediencia y que te reúnas con tus hermanos y hermanas para que ellos también obren en tu santificación, así como tú colaboras en la santificación de tus hermanos y hermanas. Hemos de tener una perspectiva adecuada de la santificación, comprendiendo que Dios está obrando, y gloria a Dios por esa obra que Él hace, esa obra soberana y poderosa en nosotros, pero nosotros tenemos también algo que hacer, y no solo de manera personal, sino de manera congregacional. Este pasaje nos presenta 3 exhortaciones prácticas en el contexto de la iglesia, que contribuyen eficazmente a la santificación mutua. 3 exhortaciones, y la primera de ellas es esta, versículos 12 y 13, promueve la santidad en la iglesia. Primera exhortación, promueve la santidad en la iglesia. El autor dice ahí: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. La primera exhortación que encontramos aquí, queridos hermanos y hermanas, es un llamado a sostenernos mutuamente, un llamado a apoyarnos unos a otros en las dificultades de la carrera de la fe. Y notad el énfasis del autor en el aspecto congregacional. Es un llamado a fortalecer las manos débiles, las rodillas que flaquean, hacer sendas derechas para nuestros pies. La idea no es a fortalecer tus propias manos y tus propias rodillas, sino a estar atento a aquellos que están débiles, que necesitan de tu ayuda, que necesitan que tú te acerques y les fortalezcas. Es un llamado a ayudar a los que, por el sufrimiento y el cansancio propio de la carrera de la fe, necesitan ser animados y fortalecidos. Un llamado a sostener a los que, por la dificultad que están experimentando, necesitan ser guiados por sendas derechas que les protejan de lesiones espirituales. Porque, hermanos, aquí el autor vuelve a retomar su ilustración de la carrera de la fe. Es una carrera de fondo, ya lo veíamos en los primeros 3 versículos de este capítulo 12 de Hebreos. Una carrera en la que los primeros síntomas de cansancio suelen aparecer en los brazos, en las rodillas y en la concentración. El uso de los brazos al correr es algo fundamental. Hermanos, siento no poder hablar en este caso por experiencia. Me podéis ver y podéis discernir claramente que no salgo a correr todos los días. Pero creo que todos entendemos esto. Y sobre todo en esas carreras largas, esa maratón de algo más de 42 kilómetros. Los brazos ayudan a mantener el equilibrio de todo el cuerpo. Y realmente los brazos se están utilizando de una manera que llegan a cansarse, a flaquear. Lo mismo sucede con las rodillas, que todo el tiempo están sufriendo el golpe del pie contra la carretera. Están recibiendo ese golpe y es normal que llegue un momento que empiecen a flaquear. Y con todo esto, incluso la concentración
del corredor puede llegar a bajar, de manera que incluso puede perder de vista la carrera. Y ha habido casos en pruebas, en competiciones, que algún corredor de repente se ha salido de la carrera. Recuerdo hace pocas semanas, en una de estas carreras de triatlón, de un corredor que iba a llegar segundo a la meta, creo, o tercero, y justo en el último momento se desvió y perdió el curso. Y luego otro corredor que le adelantó le dejó pasar al final. Un gesto muy bonito, pero esa es la realidad, esta es la idea aquí, esta es la ilustración. El autor está reconociendo que en nuestra lucha contra el pecado, el cansancio y el desánimo son una realidad. Que el sufrimiento que experimentas, sea cual sea, ya venga por hacer la voluntad de Dios, o por no hacer la voluntad de Dios, o por voluntad de Dios, nos afecta. ¿Y cuál es el plan de Dios para esos momentos? Oh, hermanos, la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Que unos a otros nos ayudemos. Que cuando llegan esos momentos en los que bajamos los brazos, o cuando tenemos la tentación de dejar de correr, esos hermanos y hermanas que Dios ha puesto a nuestro alrededor son más que fundamentales. La ayuda de quienes nos toman de las manos para sostenernos con sus oraciones, sostenernos con muestras de solidaridad espiritual. De manera particular, el versículo 13 apunta a la considerable ayuda que es el ejemplo de otros creyentes para nosotros en esos momentos. Esta es la idea aquí, haced sendas derechas para vuestros pies. Realmente lo que el autor está apuntando aquí es que lo que hagamos nosotros por el bien de los demás es correr por la senda adecuada para que otros puedan incluso seguirnos y no desviarse del camino. Es de hecho lo que el autor ha escrito en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué está Hebreos 11 ahí? Por esta misma razón. Porque al ver estos ejemplos, esta gran nube de testigos, seamos grandemente animados a correr como ellos corrieron, con los ojos puestos en la promesa, con los ojos puestos en la promesa que ahora ya ha sido realizada por medio de Cristo. Hermano, hermana, ¿cuántas personas ha puesto Dios en tu camino para ayudarte en momentos difíciles? ¿Puedes pensar en esto? Es la ayuda de los que promueven la santidad con vidas de santidad. Por eso la primera exhortación es a promover la santidad en la iglesia, a ser aquellos que con su ejemplo hacen sendas derechas para que los que vienen detrás caminen sin temor a tropezar. Porque, hermanos, qué triste es pensar como tantas veces los propios creyentes son piedra de tropiezo para otros creyentes. ¡Qué triste! ¡Qué doloroso ver a aquellos que están flaqueando en su vida espiritual y que se encuentren con ejemplos que les descoyunten! Sendas derechas, vidas santas. Eso es lo que nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor necesitan. Sendas derechas y no piedras de tropiezo. Por eso hemos de preguntarnos en esta mañana, he de preguntarte, ¿estás promoviendo así la santidad en la iglesia? ¿Estás viviendo de manera que promueves una vida que es una senda derecha para tus hermanos y hermanas en Cristo, aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor? En la iglesia donde tú estás, esa es la responsabilidad a la que Dios te ha llamado. A no ser una piedra de tropiezo, sino a allanar el camino para otros por medio de vivir vidas santas. ¿Estás viviendo de manera que otros puedan seguir tu ejemplo sin temor a que se salgan del camino? Qué gozo es encontrar al hermano que te fortalece con su manera de vivir en fe, aun a pesar de los muchos sufrimientos que ha tenido en su propia vida, ¿verdad? Hay por lo menos 3 cosas
cosas que podemos hacer que son eficaces a la hora de sostener a otros creyentes. Lo primero es la oración. Orar los unos por los otros es fundamental. Porque orar es aquel ejercicio espiritual que nos hace estar pendientes los unos de los otros. Cuando tú te comprometes a orar con otros hermanos, estás pendiente de ellos. Es inevitable. Tu oración va a llevarte a una preocupación genuina por ellos, a estar preguntándole, estar sabiendo cómo va su vida espiritual. Y además, es de mucho ánimo, es de gran ánimo saber que hay personas orando por ti. Esto es algo precioso, hermanos. Si tú estás en una iglesia con otras 60 personas y sabes que hay 59 personas por lo menos orando por ti, gracias a Dios por eso. Es la iglesia. Dios además ha prometido contestar nuestras oraciones. No solo eso, Dios ha prometido actuar por medio de nuestras oraciones. La oración es el plan de Dios también para obrar su voluntad. Y la oración comienza en la vida privada de cada uno, ¿verdad? Pero qué gozo es, hermanos, poder reunirnos cada semana juntos para orar los miércoles. Además de orar, otra cosa eficaz que podemos hacer para realmente hacer sendas derechas para nuestros hermanos y hermanas, la manera en que podemos sostenernos unos a otros es exhortar con la palabra de Dios. Exhortarnos con la palabra de Dios. Y pienso en el Salmo 119, donde allí el autor vez tras vez nos recuerda cómo la palabra de Dios vivifica, cómo la palabra de Dios es luz para nuestro caminar, cómo la palabra de Dios nos protege del pecado. ¿Con qué guardará el joven su camino, verdad? La palabra de Dios. Por supuesto, exhortar con la palabra de Dios requiere conocer la palabra de Dios y tener el discernimiento de qué pasajes son apropiados decir a qué personas, en qué situaciones. Porque hay algunos que en el pasado reciente han dicho, no, claro, es que a veces decir un versículo no es lo mejor. Y yo pregunto, bueno, igual decir un versículo fuera de su contexto, eso no es lo mejor, claro que no. Pero que un creyente no necesite la verdad de Dios en un momento de dificultad, ¿no es lo mejor? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Cuando estamos sufriendo, o cuando estamos pecando, o cuando estamos pasando por injusticias, lo que necesitamos son las promesas verdaderas de Dios. La palabra perfecta que nos corrige. Las verdades que nos recuerdan esta esperanza viva que tenemos y que nos mantiene con nuestra mente y nuestros ojos puestos en Jesús y en la eternidad. Siempre hemos de estar preparados para fortalecer las rodillas que flaquean con la sólida verdad de la palabra de Dios. La verdad absoluta que nos mantiene en el camino correcto. La oración, la exhortación con la palabra. Hay una tercera cosa eficaz que podemos utilizar para promover la santidad y eso son nuestras propias experiencias. Es interesante cómo nosotros, al haber pasado por ciertas dificultades, haber experimentado el sufrimiento, ahora estamos preparados para ayudar a otros cuando experimentan lo mismo o algo parecido. Aún incluso cuando no experimentan lo mismo, pero lo están experimentando porque es parte del plan de Dios. Compartir cómo Dios nos ayudó a nosotros cuando estábamos débiles y flaqueando en nuestra fe es sin duda algo que ahora está en nuestra mochila para poder ayudar a otros hermanos. Pablo le recordó a los corintios que Dios le había consolado en su tribulación para que él también pudiera consolar a otros en cualquier aflicción, con el consuelo, dice Pablo, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es 2 Corintios capítulo 1 y versículo 4. Así que la primera exhortación que encontramos en este pasaje, que nos da una perspectiva adecuada de la santificación, es que debemos promover la santidad en la iglesia.
Ahora, para promover la santidad en la Iglesia, lo cierto es que necesitamos procurar la santidad en nuestra propia vida. Y eso es precisamente la segunda exhortación que encontramos en el versículo 14. Segunda exhortación, procura la santidad en tu vida. Y fijaos lo que el autor dice, segunda exhortación, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscad, seguid, perseguid, esta es la exhortación, este es el mandato aquí. Y lo primero que hemos de entender es lo que este pasaje no enseña. Porque el autor no está diciendo que nosotros llegamos a ver a Dios por medio de nuestras obras, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso no está insinuando que la salvación está en nuestras manos. Que ver aquí al Señor es algo que depende de nosotros, de nuestra santidad. Este pasaje apunta a la verdad bíblica de que la santificación es el objetivo de los que han sido santificados. Y sí, entendedme bien, me quiero explicar, porque la Biblia a veces utiliza el concepto santificado para describir nuestra posición en Cristo, nuestra salvación, algo que los teólogos describen como la santificación posicional. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que en Cristo hemos sido ya santificados, hemos sido apartados del pecado para la vida eterna. Por eso Pablo muchas veces cuando escribe sus cartas se dirige a los santos que están en este lugar, a los santos que están allí. ¿Por qué les llama santos? No porque sean perfectos o porque no necesitan ser santificados, sino porque están en Cristo. Pero a partir de nuestra salvación, nuestra santificación posicional, ahora estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de aquel que nos salvó, y esto es la santificación progresiva, este es el otro concepto. Y esto es de lo que el autor está hablando aquí, que lo que tenemos que buscar es nuestra santificación, ese proceso, ese progreso. Este progreso que, por un lado, es procurar la paz con los demás. Y fijaos aquí el verbo que el autor utiliza es el verbo que apunta a un cazador procurando su presa. Esta es la idea aquí. Tenemos que buscar con toda la intención la paz con todos. De la misma manera tenemos que procurar la santidad, la madurez espiritual. Ahora hay algo interesante con este versículo y es cómo se relaciona con el gran mandamiento con el que Jesús resumió toda la ley. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40, a la pregunta de cuál es el más grande de los mandamientos, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que vemos aquí, porque buscar la paz con todos es un ejercicio del amor por los demás, el amor por el prójimo. Y lo mismo con buscar la santidad, es un ejercicio basado en nuestro amor por Dios. Por un lado es el amor por los hermanos lo que nos motiva a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Es el amor por los hermanos lo que nos lleva a no hacer nada por egoísmo o por vanagloria, Filipenses 2:3, a no buscar cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Del verdadero amor con el que hemos sido amados es el fundamento del amor con el que buscamos activamente la paz con todos. Y de la misma manera, el amor por Dios es lo que nos motiva a ser santos, lo que nos dirige en nuestro esfuerzo continuo por hacer su voluntad, lo que nos lleva a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Así como lo describe el profesor y autor, escritor Jerry Bridges en su libro La búsqueda de la santidad, precisamente. Fijaos lo que él dice: la santidad implica más que meras acciones. Nuestras motivaciones deben ser santas, o sea, deben brotar de un deseo de hacer algo sencillamente porque es la voluntad de Dios.
No solo acciones santas, sino motivaciones santas. Procurar, hermanos, la santidad personal, amar a Dios, tiene un provechoso efecto en la santificación de toda la congregación. Nuestro amor por Dios va a ser reflejado en nuestro amor por los demás a nuestro alrededor. Nuestro amor sincero por Dios es la motivación que necesitamos para buscar la paz con todos. Porque, hermanos, sin obediencia a Dios no hay paz posible. Quiero decir que no podemos sacrificar la lealtad a Dios por mantener una paz ficticia y frágil con los demás. Aquí no se trata de, por no crear un conflicto, mejor no hago lo que sé que tengo que hacer. ¿Recordáis las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 18? Fijaos, dice allí, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Interesante, ¿no? En cuanto de vosotros dependa. ¿Por qué? Porque sabemos que la paz entre todos depende de todos. A veces uno no puede hacer más. Y si el otro no quiere, no es posible esta paz práctica, ¿eh? No estamos hablando aquí de la paz con Dios, de la paz que es nuestra justificación por la fe, de la salvación. Estamos hablando de las relaciones entre creyentes. A veces, realmente no depende de nosotros. En lo que dependa de nosotros tenemos que procurar la paz. Y para eso lo que tenemos que tener en nuestra mente es amar a Dios. Debemos estar centrados en amar a Dios y en amar a los hermanos. Y cuando hacemos eso, la paz práctica es una garantía. Cuando todos lo hacemos, ¿verdad? Si todos estamos buscando lo mismo, si todos estamos creciendo espiritualmente, si todos estamos tratando de amar más a Dios, amaremos más también a nuestros hermanos. Por eso la conclusión de esta exhortación de procurar la santidad en tu vida es que debemos ser coherentes con nuestra fe. Debemos ser coherentes, como el apóstol Juan nos enseña en su primera carta. Fijaos, primera carta de Juan capítulo 2 y versículo 4. Fijaos en esta coherencia. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Coherencia. Si dices que crees en Dios, si dices que amas a Dios, entonces procurarás la santidad, obedecerás sus mandamientos. Y fijaos, capítulo 4 y versículo 20, primera de Juan capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Veis esta coherencia, hermanos? Si realmente estamos buscando la santidad, entonces vamos a estar buscando la paz con los demás. Por eso, coherencia es la conclusión. Compasión también es la conclusión. Compasión, la compasión que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Fijaos cómo Pablo lo describe en Colosenses capítulo 3 y versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Y aquí la idea no es que lo tengo que soportar, la idea de soportar a alguien, de sostener lo que hemos visto en la primera exhortación, soportándoos unos a otros, y fijaos ahora, y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Fijaos, final del versículo 13, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la conclusión. Coherencia. Si decimos que amamos a Dios, amemos a los hermanos. Si decimos que amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Y compasión. Nunca nadie te podrá ofender como nosotros ofendimos a Cristo. Y Cristo pagó
por todos los pecados de tu hermana o tu hermano que te ha ofendido. ¿Qué haces tú reteniéndole el perdón? Esa es la idea. Es la idea en la oración modelo que Jesús presentó. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí la idea es clara, es esa contradicción que hay cuando un creyente no perdona, cuando ha sido perdonado por Dios. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. ¿Verdad? Coherentes y compasivos. Promueve la santidad en la iglesia. Procura la santidad en tu vida. Y hay una tercera exhortación en los versículos del 15 al 17. Y esta es la tercera exhortación. Protege la santidad de la iglesia. Protege la santidad de la iglesia. Quizás esta es la exhortación más difícil por lo que conlleva. Fijaos, el autor dice ahí, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Es muy interesante lo que dice aquí el autor. Esta tercera exhortación, proteger la santidad de la iglesia, es un llamado a supervisarnos espiritualmente. Sí, hermanos, a supervisarnos espiritualmente los unos a los otros. Esa es la palabra aquí, el verbo en el versículo 15, mirad bien, es episcopeo. De ahí es donde viene la palabra episcopos, que es la palabra obispo, que significa el que supervisa. Es de donde viene nuestra palabra en el español periscopio, ¿sabéis? La idea ahí de un submarino, ese periscopio que mira, que puede mirar. Esa es la idea. Y aquí de lo que el autor está hablando es de lo que Jesús enseñó en Mateo 18, cuando exhortó a sus discípulos a confrontar el pecado. Un concepto que me temo que la iglesia en muchas ocasiones lo guarda en el fondo del armario. Porque lo cierto es que confrontarnos unos a otros es algo complejo. Pero queridos, lo complejo no debería importarnos si es bíblico. Y porque es bíblico, lo cierto es que tenemos la garantía de la bendición de Dios. Al supervisarnos espiritualmente unos a otros, tenemos la garantía de la bendición de Dios. Es lo que Dios quiere. Tenemos también la ayuda objetiva, fuera de nosotros, de la enseñanza de Cristo. Y aquí el autor de la carta a los hebreos sabe que proteger la santidad de la iglesia es vital. Por eso identifica 3 serios peligros para la salud espiritual de cada iglesia. Fijaos estos 3 peligros, 3 serios peligros. Primero dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué está hablando aquí el autor? Está hablando del peligro de la apostasía. Algo que estaba tan presente entre aquellos hebreos a los que escribió esta carta. La actitud de muchos que estaban ahí diciendo que creían, pero en realidad no creían. Como cuando en el capítulo 3, versículo 12, les dice, Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, fijaos, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y esta exhortación, mientras todavía se dice hoy, lo dice por los versículos anteriores, cuando hablaba de que aún es día de salvación. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La iglesia tiene que estar predicando el evangelio constantemente. Tiene que estar predicando el evangelio a sus miembros, a sus asistentes, a todas las personas que vienen. No podemos asumir que porque las personas están aquí son salvas.
No lo podemos asumir porque lo cierto es que hay ese peligro de que te hayas creído en algún momento de tu vida que eres salvo y no lo eres. Porque sí, dices que crees en Jesús, pero tu vida refleja justamente lo contrario. Y esta es una seria advertencia. Es la advertencia que la Iglesia tiene que estar consciente de que en la medida de sus posibilidades nadie puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Nadie puede dejar de escuchar el Evangelio de la gracia. Obviamente el autor no está diciendo que depende de nosotros la salvación de otras personas. Pero lo que sí depende de nosotros es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y cuando detectamos en alguna persona esta actitud que reflejaba aquí en el capítulo 3, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, si estamos viendo a personas que están manifestando una actitud de apartarse de Dios, ¿es nuestra responsabilidad mirar para otro lado? No. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio, ir y confrontar el pecado, ir y proteger la santidad de la Iglesia. El segundo peligro que el autor identifica aquí, fijaos, segunda parte del versículo 15, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El segundo peligro es la amargura. Es un pecado terrible, un pecado que consume al que está amargado y que contamina a los que están a su alrededor. ¿Has estado alguna vez al lado de una persona amargada? ¿Has estado alguna vez al lado de un creyente que parece que está continuamente quejándose y frustrado? Cuando lo que tiene es la gracia de Dios, el trono de la gracia para acercarse cuando necesita ayuda. A veces la amargura viene por injusticias, pero la amargura no es justificable. Es un pecado profundo, ninguna raíz de amargura, es un problema profundo que nos afecta a tal punto de que luego actuamos de una manera injusta para con todos los demás y lo que menos hacemos es buscar la santidad, la paz con todos. Y lo que más hacemos es sendas torcidas. Y eso no puede quedar sin tratar. Todos somos llamados a mirar bien que ninguna raíz de amargura contamine a muchos. Es la misma idea que el Señor Jesús presenta en Mateo 18, después de presentar esta enseñanza de la disciplina en la Iglesia, de confrontar el pecado. Cuenta una ilustración sencilla en la que hay una persona que debe a su señor, a su rey, un siervo, una deuda impagable. Y le ruega, ¿recordáis esta ilustración? Le ruega que le perdone esa deuda y al final el Señor le perdona la deuda. De hecho, le ruega que le dé tiempo para pagarlo, cuando muchas vidas no le llegarían para pagar esa deuda, tal como Cristo la describe. ¿Y recordáis lo que hace esta persona que ha sido perdonada, una deuda impagable, le ha sido perdonada? Y lo primero que hace cuando encuentra a otra persona que le debe una cantidad menor, es una buena cantidad pero es asumible. Al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras que éste le había presentado a aquel al que le debía la deuda impagable. Sin embargo, dice Jesús, él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué actitud nos está presentando aquí Dios, el Señor Jesús? Es la actitud de una persona amargada, que tan rápido es capaz de olvidar lo que se le ha sido perdonado y que toma a quien le debe algo y lo machaca, lo toma del cuello, lo echa a la cárcel. Es un gran peligro para la Iglesia, porque además el autor nos advierte, por ella muchos pueden ser contaminados. Y hay un tercer peligro que el autor describe aquí, versículo 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú.
Y este peligro lo podríamos describir como arrogancia, porque esto es lo que presenta el ejemplo de Esaú. Apostasía, amargura, arrogancia. Esaú era una persona muy conocida para los lectores de esta carta, para los hebreos. Quizás no es un personaje tan conocido para nosotros, no sé, pero es un personaje que en la historia bíblica está a la altura del mismo Judas. ¿Por qué? Porque este Esaú menospreció con arrogancia la santidad de Dios al unirse a mujeres que no eran parte del pueblo de Dios solo por hacer daño a sus padres. Tremenda arrogancia. También menospreció la santidad de Dios al vender su primogenitura, despreciando el valor que tenía a los ojos de Dios. Nos lo dice el autor, ¿verdad? Vendió su primogenitura por una comida. Sí, por una comida. Y además mostró su arrogancia hacia Dios al llenarse de odio hacia su hermano. Sabemos que Jacob, el hermano de Esaú, no fue precisamente un ejemplo en muchas cosas, pero él no despreció la voluntad de Dios. Y aún en aquella escena que se nos cuenta en Génesis 27, esa escena que nos dice aquí en el versículo 17, aún después cuando quiso heredar la bendición, si recordáis lo que Génesis 27 nos cuenta, es como una especie de estrategia de Rebeca, la madre, con Jacob, para engañar a Isaac, el padre, para que Esaú no fuera bendecido, para que no recibiera la bendición, sino que la bendiciera Jacob, que la recibiera Jacob. Pero antes de que esto nos parezca una injusticia hacia Esaú, debemos recordar que aquí la actitud más cuestionable es la de Isaac, porque Isaac sabía que el decreto de Dios desde antes que nacieran los niños es que el mayor serviría al menor. Isaac sabía que a quien tenía que bendecir de acuerdo a la voluntad de Dios era a Jacob. ¿Y qué hizo él? Buscar dársela a Esaú. Aquí, de alguna manera, Dios utiliza esta actuación de Rebeca para que Isaac bendiga a Jacob y luego Esaú se enfada. Y Esaú también lo sabía. Esaú también sabía que la voluntad de Dios era que Jacob recibiera la bendición. ¿Pero qué hizo? Juró que mataría a Jacob cuando Isaac muriera. Y fijaos, porque hay algo aquí que nos puede confundir. El autor dice, sabéis que aún después, versículo 17, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y hay una cosa importante que debemos entender aquí. No es que Esaú buscó el arrepentimiento por buscar la voluntad de Dios. Él buscó la herencia. Él quiso heredar la bendición y eso es lo que buscó con lágrimas. Lo que quiere decir es que las lágrimas no siempre implican sinceridad delante de Dios. Y cuando Esaú ya había demostrado su apostasía al despreciar su primogenitura, también evidenció su amargura y su arrogancia pretendiendo deshacer la voluntad de Dios. Este es el ejemplo. Y estas son las personas, o más bien, este es hasta dónde puede llegar el pecado de una persona. Es una ilustración impactante, hermanos, que nos muestra hasta dónde puede llegar el pecado en la iglesia si no es confrontado y corregido. Es que además es casi irónico que muchas veces, con la intención de mantener la paz en la iglesia, se ha dejado de confrontar el pecado en la iglesia. Y lo que esto demuestra es un mayor interés por agradar a los hombres, por evitar el conflicto, que por agradar a Dios y proteger la santidad de la iglesia. Algo no está bien cuando no valoramos la santidad de Dios por encima de todo lo demás. Esta labor de supervisión espiritual no es sencilla. Claro que no.
Pero por eso mismo el Señor nos mostró el proceso que debemos seguir. Un proceso que siempre comienza con la confrontación humilde. La confrontación humilde, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es una confrontación en la que el que confronta es mejor que el que es confrontado. Hay que mantener humildad y mansedumbre, pero hay que hacerlo. Los espirituales lo hacen. Si alguno es sorprendido a alguna falta, lo mismo que el Señor Jesús dice en Mateo 18, 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y el proceso que comienza con confrontación humilde y continúa con corrección amorosa. Corrección amorosa, porque eso es la esencia de lo que Jesús dice en Mateo 18. ¿Por qué? Porque él utiliza la expresión, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa eso? Que si hay un hermano en la congregación que ha pecado y no es confrontado, no es corregido, es pérdida para la iglesia. Y cuando le confrontas y escucha y se arrepiente, es ganancia para la iglesia. Y esto lo sabemos porque justo antes de estos versículos el Señor ha contado la ilustración de la oveja perdida, en la que dice que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Pequeñitos en el contexto de Mateo 18 es creyentes, es hijos de Dios, los discípulos de Jesús. Aquí la idea de perderse no es de perder la vida eterna, o de un perdido que no es salvo, es de aquel que es pérdida en la iglesia porque está en pecado y porque no se está protegiendo la santidad de la iglesia. Por eso el proceso continúa con corrección amorosa, porque le amas y porque amas la iglesia y porque sabes que es pérdida que tu hermano esté en pecado, igual no se ha dado cuenta y tú sí, o igual se ha dado cuenta y no se ha querido arrepentir y tú tienes que trabajar con él porque el Señor te ha llamado como a todos, a supervisarnos unos a otros espiritualmente. Y el proceso que siempre termina, hermanos, con la convicción de la gloria de Dios. Porque lo que tenemos en mente sí que es restaurar al hermano, por supuesto, Gálatas 6, restaurarlo, Mateo 18, ganarlo. Pero al final lo que buscamos es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Buscar su voluntad, porque Él quiere una iglesia pura y sin mancha. Eso es lo que Cristo buscó precisamente. Pablo lo escribe en Efesios capítulo 5, cuando exhorta a los maridos a amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Queridos hermanos, es fundamental que tengamos una perspectiva adecuada de la santificación. Que todos entendamos que somos llamados, como dice Pablo a los filipenses, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No a buscar la salvación, sino a ocuparnos en nuestra santificación desde el punto de partida que es la salvación. Y Pablo sigue diciendo allí en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está otra vez la idea, Dios hace su parte, hagamos nosotros la nuestra. Confiemos en su perfecta palabra, demostrando nuestro amor por Él con obediencia a sus mandamientos. Porque, queridos, la iglesia debería ser ese lugar donde siempre encontramos buenos ejemplos a seguir, donde siempre recibimos un amor sincero, donde tenemos corrección compasiva cuando la necesitamos. Pero la iglesia también debería ser el lugar al que vamos a ofrecer un buen ejemplo para otros, un amor sincero y una corrección compasiva cuando nuestros hermanos y hermanas lo necesitan. Asumamos nuestra responsabilidad.
Afirmemos nuestro compromiso con la santificación progresiva, personal y eclesial. Promovamos la santidad, procuremos la santidad y protejamos la santidad de la Iglesia. Y en todo esto avancemos en nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús. Aquel que con una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, este mensaje que recibimos de ti porque es tu palabra, este mensaje que necesitamos comprender bien, porque no es fácil, Señor, y sabemos que nuestro enemigo está tratando de hacer daño donde puede, y sabemos, Señor, que muchas veces el sufrimiento que tú permites en nuestra vida nos tienta a veces a desconfiar de ti, a dudar de tus propósitos, y es como ese corredor cansado y fatigado, tentado a dejar de correr, a abandonar la carrera. Por eso, Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te damos gracias por la realidad de la Iglesia, como tú, Señor, nos has puesto con otros creyentes, hermanos y hermanas que pueden estimularnos al amor y a las buenas obras, que pueden ser el ejemplo que necesitamos para seguir muchas veces, que pueden ser las personas que cuando hemos pecado se acerquen con amor y humildad a corregirnos para proteger la santidad de tu Iglesia como tú deseas. Oh Señor, obra en nuestras vidas para que en todo podamos glorificarte y podamos servir a Cristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que murió en nuestro lugar. Y ayúdanos, Señor, ahora a seguir adorándote por medio de recordar su precioso sacrificio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.